De lado sí que cabemos, ¿veis? Los 4 en 1,20 m. Te cambias en el aire, va. Sí. Venga, salta. ¡Hola! ¡Qué guay! Mi madre o mi padre hacen los huevos, pero yo estoy comenzando a cocinar. Las 11 menos 20 y Ana todavía desayunando. Aquí es donde hemos pasado la noche hoy, en una calle bastante transitada. La misión de hoy es encontrar una tarifa móvil. Hemos decidido ir a la próxima ciudad, a Preveza, que está a hora y cuarto de aquí. Escribe el diario de bitácora y escribe lo que ha pasado, a quién hemos conocido, dónde hemos estado. En Montenegro, por ejemplo, y en Albania no había mucha agua, entonces aquí hay una manguera. Venga, voy a hacer un arrocito, he cortado un poco de choricico y cebolla. Y rellenar las botellas de agua. Lo que es por tercera vez hoy. Hora de dormir. Esteban va a montar la cama. Importante sacar antes las sábanas. Ya está. Ya está, chaval. Las 10:30 de la noche. Buenas noches. Y aquí tenemos la tela. Es una tela antigua, la verdad. Ya estamos. En la vida nómada casi cada día es así. No, Cridis, te filman desde aquí. ¡Papá! Vale, tranqui, tranqui. Hola, 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 buenos días. En este vídeo vamos a enseñar cómo es un día nuestro de una familia nómada viajando por el mundo después de 4 años y 3 meses de este tipo de vida. Este vídeo hace tiempo que lo queríamos hacer, pero claro, hay que grabar todo el día y nuestros días son intensos. Matizamos que Max no duerme con nosotros, él duerme en su litera, pero cada mañana nos despertamos tal que así. Pero yo me quedo en la mía. Antes todavía cabíamos porque estamos en 1,20 m. Tenemos sitio ni. Y a veces nos ponemos los 4 así, aquí sí. De lado sí que cabemos, ¿veis? Los 4 en 1,20 m. Venga, va, Sí, empezamos el día. Y ¿Qué hora montarla. es? Ayer entramos a Grecia desde Albania. ¡Ya hace sol! Ahí duerme Max arriba y ahí abajo duerme Neil. ¿Te vas a cambiar? Te cambias en el aire, va. Sí. Venga, salta. ¡Hola! ¡Qué guay! A ver, Ana, ahora tú. ¿Qué? Con el pijama, venga. Sin peinar. ¡Woohoo! ¡Ey, que me noto algo! Un Hot Wheel. ¡Ole! A veces por las mañanas hacemos huevo y a veces no. Hoy sí. Pero allá en Latinoamérica hacíamos cada día huevo. Y pan o tortillas o con los topopos. Mi madre o mi padre hacen los huevos, pero yo estoy comenzando a cocinar. Por eso voy a hacer hoy yo los huevos. ¡Qué buena pinta! Bueno, y ahora, por fin, vamos a desayunar. Nos gusta desayunar un poco de todo, dulce, salado. Entonces, nuestra mesa siempre suele estar muy llena, muy llena. No quiero decir que nos lo comamos todo, pero nos gusta tener todas las opciones encima de la mesa, ¿verdad, Esteban? Sí, no. Mira, mira cómo se va a hacer. Mira.
Las 11 menos 20 y Ana todavía desayunando. Y Max también. ¿Pero por qué? Porque me he liado a hacer el alfabeto griego, para que podáis entender. Me falta recordar ciertas letras, que no me acuerdo. Yo estudié griego en el instituto y pensaba, no sé para qué lo estudio, no me sirve. Ojalá me hubiese aplicado más. Ahora podría hablarlo. Ok, cosas de vivir en una caravana. Para poder fregar los platos del desayuno, primero tenemos que quitar esto, porque si no, no tenemos espacio. Hay un espacio muy chiquitito aquí para poner los platos y si no, no caben todos. Aquí tenemos el armario donde van. Hay despensa, juguetes de los niños, platos y vasos. Y ahora toca fregar los platos. Yo normalmente me hago un cafetito, una infusión o algo, o en este caso me he hecho una chicoria y me la tomo fuera. Y ahora estamos en Igoumenitsa, cerca de la frontera. Entramos ayer a Grecia y ahora os voy a enseñar dónde estamos, que es impresionante. Y aquí nos tomamos el cafetito mirando el landscape y en este caso estamos rodeados de montañas y de mar. Y qué bien que sienta tomarse el cafetito con estas vistas. Aquí es donde hemos pasado la noche hoy, en una calle bastante transitada, pero la verdad que yo he dormido bastante bien. Y fijaos aquí delante está el tema de las esquelas. Muy curioso, lo venimos viendo ¿desde dónde, Ana? Desde Italia, ¿no? Más o menos. Sí, en Italia también estaba. En Italia, Croacia, hasta abajo, Montenegro, Albania y aquí, y se ven todas las esquelas. Entonces la gente se pasa por aquí para mirar a ver quién ha fallecido y eso. Esto yo recuerdo que en España se hacía hace muchos años. No sé si en algunos pueblos. Sí, a lo mejor en los pueblos se hace todavía, pero... Y aquí no hay fotos, pero en las otras, aquí en Albania, por ejemplo, ponían las fotos. Entonces la gente puede ver el nombre y la foto. Bueno, y reunión familiar. A ver, ¿qué hacemos hoy? Esa es la pregunta de siempre, ¿no? Vamos improvisando, nuestra vida es improvisada al 100% y tenemos alguna idea de lo que vamos a hacer al día siguiente, pero bueno, depende de cómo nos amanezcamos, el humor y todo eso, pues hacemos. Entonces, acabamos de cruzar, como decía, de Albania a Grecia ayer y no tenemos, se nos ha cortado el móvil. Entonces la misión de hoy es encontrar una tarifa móvil, comprar una tarjeta o lo que sea. Porque si bien nos podemos conectar a Wi-Fi, es complicado. Necesitamos mejor estar conectados para varias cosas que hacemos, ¿no? Misión de hoy, investigar. Ayer fuimos a una tienda Vodafone, pero carísimo, la verdad. Entonces vamos a ver si hay... 2 gigas, 12 euros al mes, o sea, 2 gigas al mes. 2 gigas, 12 euracos. Vamos a investigar y hablar con la gente. Después de caminar un poco y preguntar a un par de personas, vamos a entrar a esta tienda, que es la alternativa Vodafone, a ver qué tal. Bueno, acabamos de salir de aquí de la tienda y es como la alternativa Vodafone, es Win. Y aquí lo más económico son 10 gigas, 10 euros por un mes. Solo datos. Solo datos, sí. Porque luego con números, 800 minutos de llamadas y solo 800 megas, 10 euros al mes también. Eso es otro package. Con lo cual, vamos pero a probar el paquete ese de 10 gigas, 10 días no lo tienen hasta pasado mañana. Entonces vamos a ver si encontramos otra cosa. Cosmote. Bueno, pues hemos encontrado esta, Cosmote, que nos han dicho otra persona, y son las tres grandes, Cosmote, Vodafone y Win. Se ve que no, me parece que no hay más, y en esta es casi intocable. Solo tiene una tarifa de 2 gigabytes por, no sé ni el precio, pero no más de 2 gigabytes, lo cual eso te lo fundes en nada, en 2 o 3 días. Y después ya pasas a un cacharrito Wi-Fi que tiene, que vale 100 euros, 50 gigabytes, lo cual se nos escapa de las manos. Así que tendremos que ir a ver a Win, como no tienen la tarjeta hasta pasado mañana, a ver qué hacemos. ¿Nos esperamos aquí o tiramos para otra ciudad? Intentamos comprarla en otra ciudad, yo creo que sea lo mejor, porque si no... Bueno, pues después de hablarlo, al final hemos decidido ir a la próxima ciudad, a Preveza, que está a hora y cuarto de aquí, para ver si encontramos esta tienda de Win, como la que hemos ido, pero que tengan el paquete. Que es el mejor paquete que hemos encontrado entre las tres compañías, pero aquí no lo tienen hasta pasado mañana. Entonces vamos a ir tirando, porque si nos esperamos a pasado mañana son demasiados días. Entonces vamos a ir tirando y a ver qué. Y porque si no, con el movimiento, el traqueteo, se va todo. Se cae. O sea que... Ahora sacamos los cojines del sofá para que vayan Neil y Max. Tenemos que poner la sillita de Max ahí y tenemos que sacar esos dos cojines, y Neil, pues para que quepa el cinturón, tenemos que sacar un cojín del lateral. Vamos a poner el edredón y la sábana dentro de ahí, que no la habíamos puesto antes. Pues cada día. Cuando vamos en ruta, que tenemos que conducir un rato, pues tenemos que sacar los cojines estos y poner la sillita, que por la noche está delante. Y
ahora agarramos la sillita que la tenemos delante, ha pasado la noche delante. Esto normalmente lo hago yo, pero ahora que estoy haciendo el vídeo, pues... Yo también lo hago muchas veces. Neil está llenando las botellas de agua, que es su tarea, una de sus tareas. A Max lo atamos aquí, Esteban hizo esto, porque los cinturones van aquí dentro. Yo hice la trampilla hecha porque antes cuando la compramos no había nada y era un jaleo, tenías que levantar toda la tapa esta, meter el cinturón por abajo y le corté la esquinita, le hice ese encaje. Primero lo ato y después me meto. Bueno, ya estamos. Después de 27 minutos hemos sacado los cojines de aquí y están allá y ahí arriba y ahora ya podemos ir. Las escotillas de arriba están cerradas, las ventanas de los laterales también, los platos recogidos. Falta esto ahí porque se caerá. Ya está, todo en su sitio. Vale, y el escalón, hay que cerrar el escalón, es cierto. Y recogemos el escalón porque alguna vez nos ha pasado que nos lo dejamos. Y ahora muchas veces lo que hacemos, según donde estemos estacionados, yo me quedo fuera para indicarle a Esteban para salir, porque con este vehículo no se tiene tampoco tanta visibilidad. Bueno, ahora estoy esperando porque los niños querían coger no sé qué juguetes, les faltaba un juguete para el camino, que tenemos una hora de ruta, y estoy esperando a que salgan. Bueno, son la 1 menos 20 y nos ponemos en ruta hacia la próxima población, Preveza, que está a 1 hora y 10. Y Ana, cuando arrancamos y nos vamos de un sitio, ya estemos un día, 2 días, 5 días, lo que sea, entonces escribe el diario de bitácora y escribe lo que ha pasado, a quién hemos conocido, dónde hemos estado y las experiencias que hemos tenido. Es una de sus tareas. Y esto lo hace siempre cuando arrancamos el vehículo y nos vamos al próximo destino. Tiene el hábito de hacer esto porque si no se te acumulan los días y al final no te acuerdas de nada. Y ahora ya, sí, por fin, después de no sé cuánto rato, arrancamos. ¡Vámonos! Hacia el próximo pueblo. Y tenemos que echar gasolina entre medio. Ah, y a cargar agua. También. Ok, nos hemos parado a poner gasolina aquí, un poquito antes de la mitad del camino. Y aquí la gasolina está sin plomo a 1,77 y la diésel que estamos poniendo nosotros a 1,48. Y aquí por suerte en la misma gasolinera donde estamos nos dejan rellenar el agua. En Montenegro, por ejemplo, y en Albania no había mucha agua. Entonces aquí hay una manguera, lo cual es buenísimo y además este agua se puede beber. Y vamos a llenar el depósito y después todas las garrafas. A ver, dame. Van a pujar. Venga, ya estamos llenos de agua y de gasolina, así que volvemos a la ruta. Bueno, ya hemos llegado. Hemos tardado 2 horas para hacer como 90 kilómetros, pero hemos parado a poner gasolina y el agua. Y eso, son las 2:30. Y estamos aquí en Preveza, fijaos. Hemos parado aquí, al lado del puerto, y vamos a hacer la comida. Todo esto, no sé cuántos minutos llevamos de vídeo, pero todo esto y no llevamos ni la mitad del día. Vamos para allá. Venga, voy a hacer un arrocito, he cortado un poco de choricico y cebolla y vamos a hacer un arrocico mientras Ana va a buscar un wifi para conectarse porque necesita hacer una cosilla y todavía no tenemos datos. ¿Cómo está este arrocito? ¿Lo has probado ya o no? Sí. Mira dónde estamos, al lado del puerto. Es lo bueno de esta vida nómada, te puedes aparcar donde quieras, donde te dejan también, sí. Y ahora vuelta a fregar los platos, como no, y no ha quedado nada del arrocito, ¿eh? Y ahora toca que los niños jueguen un ratito y no pidan la tablet. ¡Sí! Va a ser inevitable darles la tecnología, yo creo. Y nosotros vamos a echarnos, yo me voy a estirar un poquito aquí en la cama de Neil. Y después iremos a dar una vuelta, buscar la tarjeta de teléfono aquí en esta población, a ver si la encontramos. Y ya está. Y seguimos.
Y son las 5:30 de la tarde, ya es todo de noche. Estamos aquí al lado, donde hemos aparcado para comer. Vamos a dar una vuelta para pasear un poquito y a la búsqueda de la tarjeta para internet. Y bueno, está aquí la decoración porque es Navidad ya, estamos a 7 de diciembre. Bueno, y como curiosidad, estamos dando una vuelta por el pueblo y se ve que aquí los miércoles... Y los lunes por la tarde cierran. O sea, todos los comercios abren hasta las 2:30 del mediodía. Después está todo chapado. O sea que no podemos comprar la tarjeta. Nos tenemos Nos que tenemos que esperar esperar hasta hasta mañana. mañana. ¿Daniel? Sí. Igualmente el pueblo es muy bonito, la verdad. Ahora os Guay. enseñamos. Muchas calles peatonales, mucho canto, ya decorado todo de Navidad. Y ahora toca otra vez recoger los platos de la comida, la cena, ya vamos a hacer sopa y rellenar las botellas de agua. No sé, por tercera vez hoy. En verano es peor, ¿eh? Sí. En verano bebemos mucha más agua, pero ya está. Ya estamos acabando el día. Bueno, después ya solo nos falta mostrar que tenemos que montar la cama. Venga, va, que ya casi estamos. El día de grabación. La cena. Ahora la sopa. ¿Eh, Max? Bueno, vamos a cenar, que son casi como las 10 de la noche, ¿no? 10 menos 10 de la noche. Hoy se nos ha hecho súper tarde. Y a dormir. Venga, que ha sido un día bastante largo. Y atención, íbamos caminando y nos hemos encontrado una tienda donde habían juegos. Y hemos encontrado uno de boxeo que depende de cómo pegas de fuerte, ganas un regalo. Y nos hemos encontrado esto gratis, unos auriculares. Anda, qué guay, ¿eh? Una máquina de esas que le pegas y alguien, no sé, se había quedado ahí y no se lo ha llevado. y no se lo ha llevado. Y Nil ha visto que estaba ahí, ha metido la mano y lo ha cogido. Nos hemos encontrado una moto que hacía así y era súper grande. Hora de dormir. Esteban va a montar la cama. Importante sacar antes las sábanas. No sabéis la de veces que ha hecho la cama y a la hora de poner las sábanas estaban debajo. Ya casi estamos. Edredón. Ya está hecha la cama. Las 10:30 de la noche. Normalmente nos vamos un poco antes a dormir, ¿no? Pero hoy se ha hecho bastante tarde. Normalmente sobre las 9:30, 10 menos cuarto, por ahí. Y ahora vamos a poner la tela de fuera porque hoy va a hacer bastante frío, creo. Y entonces voy a poner la tela que recubre el parabrisas por dentro, porque si no entra mucho frío por ahí. Vamos allá. Mira, aquí está Neil. Y aquí arriba ya está Max, que creo que ya se ha dormido. Estaba muy cansado hoy. Ya está durmiendo. Sin cuenta ni nada. Tenemos ahí el libro y sin cuenta ni nada. Y Neil ya, aquí se va a dormir. Buenas noches, amor. Y aquí tenemos la tela. Una tela antigua, la verdad. Pero que va a hacer la función. Vamos a recubrir la parte de dentro con la tela porque mira ya cómo está. Está todo de la condensación. Hemos cocinado sopa también y de la condensación está todo. Y mañana estará todo a saco. Entonces vamos a poner esta para que no pase tanto frío porque dormimos aquí al lado y... Esto en verano no lo tenemos que hacer. Ya estamos. Ya estamos. Un día bastante largo. Pero en la vida nómada casi cada día es así. Y lo que no se ve en los vídeos. ¿No? Sí, bueno, pero ya está. Ya estamos en la cama y podemos descansar. Bueno, buenas noches, que vaya bien. Buenas noches. Y si nos queréis apoyar, dad un like al vídeo, suscribíos. Ok, Venga, buenas hasta luego. noches.
aquí van los niños. Hola. ¿Cómo se dice buenos días en griego? Calimera, lo dijimos ayer. Calimera. No, Cridis, te filman desde aquí. ¡Papá! Vale, tranqui, tranqui. Lila tirando. Que como em caigui el móvil... Sí, otra vez. Y ya estará. Pero con una sonrisa, pues todo pasa mejor, ¿a que sí? Sí.